esas tareas y me llamaba la atención el orfebre. Acá por eso en la parte inferior de la mano derecha, cuando usted ve ahí armando una vasija de barro, Paulo Freire más o menos lo entendía así, decía, enseñar no existe sin el aprender. Entonces, cada uno de nosotros como docentes, como formadores, aprendemos, pero también el joven, el que está allá al otro lado, aprende también. Y luego nos dice, el acto de enseñar exige la existencia de quien enseña y de quien aprende. Es una corresponsabilidad. A veces pensamos que porque yo ya sé, puedo dictar clase. No, hagamos una clase con esos estudiantes, no importa de qué profesión o de qué grado de escolaridad, pero a veces se necesita resignificar esos procesos de enseñanza-aprendizaje para generar esos nuevos políticos, pero no de color, de pronto como mi país, verde, amarillo, verde, de todos los colores, sino un pensamiento político que le dé la posibilidad de tomar una decisión y de decir sí o decir no. Igual dice que el educador aprende primero a enseñar, pero también aprende a enseñar al enseñar algo que es reaprendido por estar siendo enseñado. Claro, cuando uno dice que voy a preparar clase, eso es lo que hago. Yo tengo un conocimiento, pero al preparar la clase, reaprendo para luego volver a ponerlo en acción. Enseñar a leer es comprometerse con una experiencia creativa alrededor de la comprensión. Nuestros países, pero sobre todo Latinoamérica, no le hemos dado importancia a la comprensión de lectura. Debemos poner a los primeros niños, por eso el teatro, la danza, el baile. Alguien dirá, y luego la danza y el baile no es, no, porque a veces danzamos y otros momentos bailamos. Cada uno tiene un significado diferente, pero que nos lleva a mover el cuerpo. Así es la lectura. Debemos enseñar a leer para que aprendan a comprender. Cuando hicimos el ejercicio del Principito, ahí nos daban unas herramientas muy importantes para poder entender por qué ese Principito está en cada uno de nosotros y qué de todos esos planetas nosotros debemos transformar. Cuando hago el ejercicio con mis estudiantes, siempre ven el Principito afuera y los planetas afuera. Y yo le digo, ¿y qué tal que el Principito sea usted? Y que ese vanidoso, ese rey, ese empresario sean sus egos dentro de cada uno de sus acciones. Entonces, por eso, el enseñar a leer es súper importante para poder comprender cómo está el mundo y no matarnos, sino al contrario, construir una sociedad que el COVID nos está enseñando a resignificar. Si no se sabe leer ni escribir, pues no se puede estudiar. Y a veces los psicólogos, con todo el respeto como psicóloga, podemos decir que el niño no sabe leer. No sería que no tuvo hábitos de enseñanza-aprendizaje apropiados y por eso tiene miedo, no lo puede hacer. Entonces sí es la invitación a todos en este momento y sobre todo quienes formamos en la primera infancia a cómo lo estamos haciendo para saber cómo desarrolla esas habilidades y capacidades. Puse arriba un tablero que aprender a leer y a escribir, porque hay países donde Japón, Finlandia, otros países, que no recuerdo en el momento igual, pero que ustedes lo pueden ver por las páginas, enseñan primero a ser humanos, a relacionarse, antes que aprender a hablar o a entender un libro. Entonces, que sean esos los momentos de fortalecer esas formas de enseñanza-aprendizaje de qué es lo que debemos hacer, cómo debemos formar y para qué debemos formar, para que tengan conocimientos o para que sean humanos y nos ayuden a solidarizarnos como humanos. En ese orden, la segunda carta va encaminada a no permita que el miedo a la dificultad lo paralice. Esta pues va más dedicada a los docentes que quieren formar y que a veces les da miedo. Y dice que considerar la cuestión de la dificultad, la cuestión de lo difícil y el miedo que provoca pararse frente a unos estudiantes, a veces hace que no todos sean docentes. Por eso en el siguiente dice, miedo de no comprender un texto. Claro, el texto no es solamente el escrito, el texto tiene que ver cómo usted percibe lo que aprende, pero también cómo ve a su comunidad, cómo ve a ese grupo de estudiantes al cual usted llega. También habla que la lectura de un texto es una transacción, ahí sí, transacción entre el sujeto lector y el texto.
como mediador del encuentro del lector con el autor del texto. De pronto para algunos de los que nos están escuchando dirán, pero ¿cómo así? ¿Del texto cómo así? Claro, cuando yo cojo un texto, tengo que hacer una relación primero, y eso lo aprendí cuando era muy niña, cuando mi padre me ponía los cuadernos en la cabeza y les decía que me decía, lea, lea, lea para que sepa. Ahí es donde entendí que a veces uno lee y no comprende, otras veces lee y va comprendiendo. Y con razón mi padre decía que hay que leer no solamente una vez un texto, sino varias veces. Y por eso cuando se hace academia en los colegios, eso es lo que debería, que cada uno vaya leyendo, que cada uno vaya diciendo, para que si no ha podido aprender, lo vaya apropiando desde ahí. Y el otro término dice leer críticamente, es reescribir lo leído. Claro, es un poquito, como decíamos, complicado cuando usted no logra comprender y cómo puede leerlo luego crítico. Entonces, nuestra tarea como docentes sí es revisar estas cartas, a ver cuánto de lo que hay que el plasma hace 100 años, pero que es, en este momento se pide a gritos una resignificación de la academia, una resignificación del humano, una resignificación del saber o del conocimiento. No se necesita, como decía un amigo doctor en psicoanálisis, tanto sabio, porque en realidad hay poco saber. Necesitamos saber, no tanto sabios, y ahí sí me uno a su punto de vista. Luego dice, el sueño legítimo de todo autor, ser leído, discutido, criticado, mejorado, reinventado por sus lectores. Entonces, quienes se atrevan a leer y aplicar estas cartas, ese es el ejercicio que él nos invitaba, de cómo a través de la historia no se multiplica ese saber, sino al contrario, se discute y se aplica o se reinventa de acuerdo a la necesidad. Usted tiene el conocimiento, y como tiene el conocimiento, le queda más fácil adaptarlo a ese ámbito académico. La tercera carta dice, vine a hacer el curso de Magister porque no tuve otra posibilidad. Para Paulo Freire en esa época, Magister eran todos los magisterios, todos los que eran docentes eran, así lo decían. Si ustedes todavía dicen, ¿qué magisterio está? Y no hacen magisterio de Magister, sino de los magisterios que tiene la formación en ese momento. Entonces, por eso a todos se les decía maestros, no porque fueran Magister, sino porque esa era la que se le daba. Entonces dice, reconocer la importancia de nuestra tarea no significa pensar que es la más importante de todas. Significa reconocer que es la fundamental. Aquí es donde viene lo importante, mis queridos oyentes, y todo quien pueda luego escucharnos a través de Facebook, YouTube, por donde se pueda compartir este video, es que es una responsabilidad bien grande la que tenemos cada uno de los que queremos incursionar en el ámbito de la enseñanza-aprendizaje. Y luego nos dice, y algo más, indispensable para la vida social. Y es muy cierto que la educación no es la palanca de transformación social, pero sin ella esa transformación no se da. Si queremos jóvenes críticos, debemos generar espacios críticos. Si queremos jóvenes respetuosos, debemos ser respetuosos. Y así como estas dos imágenes de las películas que nos han inspirado, cualquier cantidad hay en el mercado. Y no es que sean únicas, sino que los docentes o los formadores debemos transformar esos espacios. La cuarta carta dice que las cualidades indispensables para el mejor desempeño de las maestras y los maestros, progresistas lo llamaba él. Pero si usted lee los textos de él le habla a esos seres humanos que hay en cada uno de nosotros. Por eso siento que lo leí, porque como profe o docente de humanidades, siento que lo que nos ha faltado a los seres humanos es humanizarnos, que cada época nos ha vuelto capitalistas, mezquinos, cada uno desde una u otra forma e interesados en otros fines, pero que la pandemia nos está haciendo un llamado a los humanos. Oiga, humanos, ¿cómo hacemos? Y por eso se hace importante que mientras mantengamos los procesos asincrónicos o virtuales, no dejemos de una llamada de la palabra, porque las alianzas que vienen a formarse y a fortalecerse son súper claves. Entonces, bienvenidos esos profes que son generados en la práctica, en coherencia con la opción política, en la naturaleza crítica del educador. Entonces, él dice que estos serían como los más importantes para en la época que él escribió. Pueden haber otros, que es la humildad, la amorosidad, la valentía, la tolerancia, la capacidad de decisión,
la seguridad, la experiencia de vivir la tensión entre la paciencia y la impaciencia, vivir la permanente tensión entre ellas es una de las cosas que casi siempre sucede cuando estamos en el aula, cuando a veces un estudiante no tiene espacio en su casa para moverse y lo quiere hacer en el colegio o en la escuela y lo primero que le decimos es quédese quieto, en vez de imaginarnos o inventarnos actividades que los ayude a canalizar esa energía. La parsimonia verbal está implicada en el acto de asumir la tensión entre paciencia e impaciencia y siento que a veces se nos llena la paciencia como docentes, sobre todo quienes están llamados a formar en la primera infancia y en la básica. Se nos pide esas estrategias o capacidades para ir más allá, pero siento que no es tanto las capacidades, sino es ponerse en el lugar de ese otro, que ese otro que llega trae necesidades y no los tratemos a todos por lo mismo, sino al contrario, en esa diversidad. Hay niños que no han podido comer, pero llegan a su aula con el fin de ver a los otros o a ver a su profe. Entonces, por eso siento que esta última frase, la alegría de vivir, como una virtud fundamental para la práctica educativa democrática. Estamos en un proceso, aprovechando el comentario de la alegría de vivir, que está generando bastantes problemas emocionales y entre ellos la depresión. Y esta depresión, acordémonos que si no es manejada, puede volverse una enfermedad mental que dentro de poco la cantidad de psicólogos no darán fe, porque no va en la cantidad de psicólogos, es en la forma como podamos resolver problemas o situaciones de lo cotidiano. Entonces, bienvenidos a ese ánimo de hacer las cosas de la mejor manera, pero como usted la sienta, bien, feliz, alegre. Porque si vienen y hacen como ustedes supieron, oyentes, que dicen que Colombia es uno de los países más alegres, yo digo, pues hicieron la encuesta en una carnaval o en una fiesta, lógico que va a salir. Pero vengan a Ciudad Bolívar, a Cazuca, a los barrios periféricos donde no hay comida ni nada, a ver si van a decir que son felices porque no tienen que comer o porque no hay trabajo o porque no hay un montón de situaciones que hacen que sean básicas para la convivencia humana. Entonces a veces solo nos quedamos hablando de lo poquito, pero no de lo que realmente necesita cada uno de nuestros países. Y lo que evidenció nuestra pandemia es que todos los países estamos de una u otra manera reinventándonos. La quinta carta, que dice que es necesario que la maestra o el maestro dejen volar creativamente su imaginación. Volvámonos el principito, ese niño interno que está ahí diciéndonos cómo romper esquemas y cómo aprender a vivir la vida a través del juego, de la dinámica, de lo que llamaban los socráticos, el poema, la danza y demás. La imaginación que nos lleva a sueños posibles o imposibles siempre es necesario. No lleguemos a preguntar o a evaluar lo que usted considera, sino lo que el otro es capaz de hacer. Y siempre motívelo a que haga lo mejor, no a que responda a una evaluación, que es lo complicado. No estoy en contra de las evaluaciones generales, solo en las que se evalúa para la vida. Y desde mi punto de vista yo ya lo puse en consideración con mi facultad. Cómo desde las humanidades miramos otras estrategias de evaluación que no sea un número, pero que se lleve a un número, no porque lo humano no sea importante, es que a veces nos centramos en el número y por centrarnos en el número perdemos el valor del humano, de ese otro estudiante que de pronto tiene una dificultad cognitiva y que no puede dar respuesta, pero que quiere aprender y que solo necesita una mano, una voz, alguien que le ayude a solventar. Y solo lo puede hacer pues ese docente que es capaz de imaginarse un mundo mejor. Doctora Jacqueline Prieto, creo que con todo respeto que usted merece y merecen también nuestros radio televidentes, el tiempo se nos agota. Yo creo que valdría la pena colocar de tarea a leer las demás cartas y dejar... No, y las podemos compartir las otras en la otra semana. Pero claro. Sin embargo, una pregunta, doctora, ¿cómo hace una persona inquieta en la solicitud de tener de pronto una asesoría de parte suya? ¿Hay un teléfono que usted pueda brindarnos para el mundo entero para hacer la llamada? Claro, padre.
Ah, cierto que ahora cambió el indicativo también, que dice que para celulares es marcar directo, es 300-222-7631. He sido ¿Me lo formadora de puede repetir? 300